La semana pasada estuve revisando hasta como las 12 del día, el viernes, ya después ya no revisé. Eso no hay problema, simplemente voy a volver a revisar pues ahorita a las 12 del día, espero que no me ocupe de nuevo. Entonces, si no me ocupo, pues a las 12 empiezo a revisar, si no a las 2 de la tarde. Una disculpota del día que tenía que vendar, sobre todo Xochitl, que fue la que ya me había encargado de que iba a dar el asesoría, pero pues te digo, mi jefe de departamento urgía hacer ¿cómo se llama? Unas prácticas de laboratorio y pues por eso me pidieron que fuera ¿cómo se llama? Me pidieron que fuera de camarógrafo y pues, no salió tan mal, gracias a Dios salió bien, pero pues sí me dio pena de que pues sí llegamos aquí 2:30, casi a las 3. Entonces, pues por eso ya no pude ya no les pude dar asesoría, ¿no? Pero bueno, los exámenes, el examen salió bien, que salió bien y no tuvo problemas, y otra cosa importante es pues de que mucho de lo que está pasando y, y esto es un problema que es particular, ¿no? O sea, no sé si no están entregando porque no me entienden o porque o porque no quieren o porque otras razones, ¿no? Porque tienen problemas con internet, porque no tienen computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues lamentablemente, y eso es cruel, pero es cierto, o sea, cada vez se vuelve más costosa y pues de alguna manera es triste, y digo yo también vengo de una parte pobre, pero pues tiene uno que buscarle, no hay más, tiene uno que buscarle porque si vamos hay un documental que se llama Esperando a Superman, que precisamente es eso, ¿no? Mucha gente pobre o gente que tiene limitaciones, este, espera que que haya una forma mágica de sacar las cosas y de repente, pues se quedan como están, ¿no? O sea, se queda todo en planes y nunca hacen nada. Entonces todos se quedan así como que esperando un superhéroe que los vaya a salvar y pues no. O sea, todo siempre depende de uno, no hay más. Siempre depende de ti y pues eso es importantísimo. ¿Alguien que te decir algo? ¿O alguien de los que no ha entregado sus cosas? Recordemos que les dije, ahorita yo a las 12 voy a volver a revisar, ¿eh? Entonces, si por ejemplo lo entregaron a la 1, a las 2, pues no es el caso, ¿no? O sea, vamos, aquí estamos hablando de los casos de varios de ustedes que no han entregado. Entonces, entonces el detalle, pues es que tendrían que revisar ustedes, o sea, cuál es el problema, ¿no? Porque sí, de los compañeros que no van pasando, o sea, los que no van pasando, como todos, pueden corregir sus tareas este, pero por ejemplo hay unos que no sé si, por ejemplo, todos estos tres, que no han entregado nada de la primera y nada de la segunda, ¿no? Entonces, que no son tantos, afortunadamente. Estamos hablando que son tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Si son más o menos siete compañeros que no han entregado nada en 2 unidades, ¿no? Entonces, más que regañarlos como si fuera su papá o algo por el estilo, pues yo creo que el problema es de que tienen que ver cuál es el problema que tienen, ¿no? O sea,
Algunos incluso tienen situaciones todavía más críticas, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos de ustedes ya de plano está reprobado porque está en especial y en especial si repruebas una vez ya no tienes derecho a otra vez. O sea, ya te acabaste tus 7 cartuchos, entonces ya no hay más. Entonces, pues es algo que tienen que pensar, ¿no? O sea, que me digan, es que trabajo, o es que no tengo internet, o cosas por el estilo. Pues sí, pero cuando vayas a trabajar también te va a pasar lo mismo, ¿no? Te va a pasar de que tu jefe te dice, con esto tienes que sacar lo que te encarguemos y tiene que ser, y a veces es factible, a veces no. Entonces, pues tienen que evaluar eso, ¿no? O sea, supuestamente son alumnos inscritos, no están entregando nada, llevamos 2 unidades, muchos se van con la finta de que dicen, el profesor es flexible, es buena onda, no es capaz de reprobarnos. Obvio que sí, o sea, vamos. Pero bueno, regresamos a lo que estamos con el tema de esta unidad. Y de nuevo repasando con ustedes, ¿qué es lo que entienden por lógica? ¿Qué entienden por lógica? ¿Es lógico decir que los compañeros que no han entregado nada no van a aprobar el curso? Sí. A ver, yo soy tutor y yo entiendo que mucha gente pues tiene problemas de mucha naturaleza, ¿no? Pero bueno, quizás por esa razón mucha gente no me quiere como tutor porque yo lo que le digo es que no se trata de que te escuche, se trata de que te dé soluciones, ¿no? Porque al final buscamos soluciones. Alguien puede decir, no, pues es que yo nada más quiero a alguien que me escuche, alguien que me entienda. Y digo, bueno, para eso es el departamento de psicología, ¿no? Te podemos canalizar para allá, ¿eh? O sea, puedes ir con la psicóloga y ver todo ese tipo de cosas. Pero aquí es importante que mi trabajo, es capacitarlos a ustedes para que lleguen a ser un buen ingeniero en sistemas, sobre todo, ¿sale? Entonces, recordemos que nosotros vamos a vender nuestra lógica. ¿Saben cómo se dice en francés el software? O sea, software recordemos que es una... Hardware es como la ferretería, los fierros, lo que se vende en una ferretería normal, o sea, tú vas a un hardware store y te van a vender herramientas, tubos, tuercas, todo eso, ¿no? Y al contrario del hardware, que es lo duro, pues a los software, que es lo suave o lo intangible. Entonces el software, que es toda la programación, por ejemplo, los franceses le llaman le logique. O sea, cuando ellos no hablan de programas, hablan de lógica, que lo que están vendiendo es lógica, y es cierto. De hecho, es un término mucho más correcto, que dijeran, no estás desarrollando software, estás desarrollando lógica, ¿ok? Entonces, ¿cómo entenderían o cómo me dirían ustedes que entienden por lógica? Porque es lo que van a vender, ¿eh? Van a vender su lógica. ¿Qué es lo que entienden? A ver, díganme. No es lógico que nadie me conteste, ¿eh? Porque, a ver, tienen que saber expresarse. Y eso no viene de ahorita, no les voy a enseñar a expresarse. Saber expresarse deberían de hacerlo desde la primaria. Desde la primaria deberían de saber expresar, deberían de expresar sus ideas. ¿Alguien me puede decir qué entiende por lógica? Son ideas o como la forma de pensar que son como de, o sea, que es de forma coherente y que no haya contradicción. Sí, de hecho regresamos a la misma definición que habían dado ustedes. Y es válida, ¿eh? Tiene que ser coherente, una cosa tiene que concordar con la otra. O sea, si estamos hablando ahorita de matemática, conectores y todo eso, contradicciones, tautologías,
pues no es muy lógico que empecemos a hablar, bueno, excepto que lo puedas ligar con el clima, ¿no? O con que, claro que también el clima hay reglas de lógica, ¿eh? O sea, una regla de lógica que ustedes pueden establecer en un programa, por ejemplo, los programas que pronostican el clima, es de que si los vientos son de tanto y la humedad es de tanto, entonces va a llover. ¿Sí? Entonces, bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre los conceptos de verdades lógicas. Hablábamos sobre las tautologías donde siempre el resultado es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos que se enseñé de las calificaciones. En el caso de las calificaciones, recuerden que pues es una tautología que si nadie le entrega nada, en condiciones normales, porque no resulta después de que dicen, ah, pues es que el profe le dio una lana por debajo, o, o, yo decía en broma, siempre les digo que no es lógico, porque les digo, miren, en lo que yo decía aparte, no se compara lo que me vas a poder dar, porque me des, corre el peligro de que me corran, entonces voy a perder más por menos, entonces no es lógico, o sea, el decir, oye, voy a perder mi empleo, que gano tanto, por tanto, entonces, pues no. Entonces, a ver, cuando siempre el resultado final me das puros verdaderos, eso me da cierto. Cuando el resultado final me da puros falsos, como en sí, bueno, por ejemplo, esta es no, aquí no me da, una tautología, una contradicción. Una contradicción, lo que decían ahorita, no se contradicen. Aunque bueno, tú puedes tener en lógica una contradicción, eso es válido. Sí, por ejemplo, esto es una tautología. Tautologías son cosas que siempre son ciertas. Por ejemplo, Juan juega la pelota. Esto, juega a Ernesto está estudiando. Juan juega la pelota es P. Q es Ernesto está jugando. La proposición completa sería, si Juan juega la pelota o Ernesto está estudiando, entonces Juan juega la pelota. Entonces a lo que refiere aquí es de que según la tabla de verdad, esto de aquí siempre nos va a dar un valor de verdadero. O sea, no importa los valores que tengas, siempre te va a dar. ¿Sí? Ahora, si esto fuera al revés, si esto tuvieras un negado de todo esto, te daría puros falsos. O sea, porque al final todo esto se cambiaría de valor y se convierte en una contradicción. La pregunta interesante es, ¿por qué nos interesan las contradicciones y las tautologías? Vamos a ponerles un caso. Imaginemos que tengo una puerta en mi que siempre está abierta. ¿Sí? Podríamos entenderlo como una tautología. Tautología es que esté abierta y que siempre está abierta. Una pregunta, ¿por qué es algo que en realidad no te conviene o no te sirve? Lo contrario sería una contradicción, que sea una puerta que siempre esté cerrada. Porque una tautología o una contradicción no te sirven. Bueno, la tautología sí te sirven, pero él te voy a explicar por qué. Pero, por ejemplo, en un caso real de que dijeras, a ver, una puerta abierta siempre, una puerta cerrada siempre. ¿Por qué en esos dos casos no te convendría una tautología o una contradicción? En el caso de la puerta, díganme, ¿por qué tiene un problema de lógica? A ver, compañeros, ¿cuál es el problema con esa puerta de que siempre esté cerrada o siempre esté abierta? Díganme.
Compañeros. Bueno, voy a preguntar a fuerzas. A ver, Daniel, dime, ¿cuál es el problema de lógica de que algo siempre, de que una puerta siempre esté abierta o una puerta siempre esté cerrada? De lógica sería que si está abierta puede que se escuche el ruido del exterior, que si está cerrada pues obstruye ese ruido de para adentro. El problema principal es que no está cumpliendo su función. ¿Cuál es la función de una puerta? Abrirse o cerrarse. Dependiendo cómo lo necesites, ¿estás de acuerdo? Sí. Si estuviera siempre cerrada, ¿qué es lo que deberías de tener en lugar de una puerta? Un muro. Un muro, una pared. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, si está siempre cerrada, si está siempre abierta, ¿qué es lo que deberías de tener mejor? Una ventana. Quitarla, quitar la puerta y venderla o que no te estorbe. ¿Sí me explico? O sea, no está cumpliendo su función. Ese es el detalle. El detalle principal es que no está cumpliendo su función. A ver, yo puedo usar tautologías o puedo usar contradicciones para comprobar verdades lógicas. Para eso sirven, para eso son útiles, pero también me pueden ayudar para ciertos casos en donde me estoy dando cuenta que algo no funciona como yo espero. ¿Sí? O sea, por ejemplo, imaginemos, alguien dice, es que siempre me va mal. Claro, es muy clásico, ¿eh? Dice, es que intento un negocio y no se me da. Y luego me voy a buscar trabajo y no se me da. Y luego le preguntas, oye, ¿y el negocio cómo lo querías hacer? No, pues es que yo quería ponerme en la esquina y ponerme a vender cosas. Iba a venir un montón de gente y me iba a comprar. Y dices, oye, pero no funciona así. Digo, imagínate, o pasas por una callecita que casi nadie va, ¿no? Entonces, pues obviamente tu negocio no va a funcionar. Y al revés, te vas a trabajar. Oye, ¿por qué te corrieron? Ah, pues porque eran muy delicados. Decían que tenía que entregar a fuerzas a las 8, entre 8 y 8:10, y llegaba a las 8:30 y a las 9 porque me había quedado dormido. Es como ese video famoso de los millennials, ¿no? De que entro a las 11 porque porque me quedo desvelado por otra cosa. Y dices, oye, sí, pero aquí te queremos a tal hora, ¿no? Entonces de repente alguien puede decir, es que tengo muy mala suerte y es que nadie me quiere, pero realmente no es cierto. O sea, realmente la persona es conflictiva, la persona siempre le va, no es que le vaya mal, lo que pasa es que tiene problemas de otra naturaleza, ¿no? Y lo mismo, es que los maestros no me comprenden y es que mi familia no me comprende, pero la pregunta obvia es, oye, mejor no, ¿por qué no te tratas de comprender primero a ti? Si no te comprenden ni a ti, ¿quién quieres que te comprenda? ¿Me explico? O sea, lo interesante en esa parte de la lógica es eso, de que quedas, de que dices, oye, pero es que, a ver, entonces de nuevo, ¿qué es lo que buscamos? Contingencias. Una contingencia que es aquella que puede ser falsa verdadera, ¿vale? Eso es lo que buscamos siempre. Buscamos contingencias, sobre todo en programación. A ver, nosotros como ingenieros normalmente buscamos un sentido de que algo se comporte dependiendo que sea falso o verdadero. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este, vendían los boletos de autobús, había un sistema que te los imprimía, o sea, hace muchos años, pero ¿qué pasa cuando el sistema no está funcionando? Ah, pues lo que hacía la gente es, tenía unos talonarios y ponían a una persona que se pusiera a asignar boletos así como venían, ¿no? O sea, en orden, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Rápido. Y lo tenían que hacer a mano. Entonces, en un momento dado es una contingencia. Cuando hay sistemas y cuando hay hazlo de esta forma, y cuando no hay, hazlo de esta forma, ¿sale? Que es mucho lo que pasa ahorita, o sea, dices, por ejemplo, yo estoy haciendo
las prácticas o me estoy preparando para el examen, pues tienes tienes los libros, tienes los videos, hay tutoriales, ¿sí? Entonces tienes un montón de fuentes. Entonces que digas, no le entiendo a ninguna. ¡Wow! Pues eso es problemático, muy problemático, porque entonces si se convierte en una contradicción, ¿dónde crees que está el problema? La pregunta es, si todo es falso, es decir, no le entiendo al maestro, no le entiendo a los libros, no le entiendo a los videos, no le entiendo a los tutoriales. La pregunta, o sea, entras en una contradicción. La pregunta es, por lógica, ¿dónde deberías de solucionar el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Alguien me lo puede decir? Pues en uno, ¿no? Ya no es ni del maestro ni de los videos, es de uno. Sí, exacto, ¿no? O sea, ¿quién te dice que no vas a ser un excelente dentista? Y ya pasó, ¿eh? Hace algunos años, unos 2, 3 años, fui a llevar a mi hija a la universidad y estábamos en el posgrado de odontología, de los dentistas. Y me saluda un muchacho, me dice, profe, ¿cómo está? No, pues digo, bien, gracias. Me dice, yo llevé con usted, sin ánimo de nada, llevé con usted matemáticas discretas hace muchos años, hace varios años. Pero pues me di cuenta, pues no pasé, y aparte, pues no, nada más no pasé con usted, no pasé matemáticas, y pues me salí mejor, me vine a la escuela de odontología, y ahorita estoy haciendo el posgrado en odontología. Es un buen dentista y está incluso haciendo la maestría. ¡Wow! Entonces te quedas pensando y dices, ¿sabes qué? Posiblemente es que ese era su, este, su gracia, ¿no? O sea, él era bueno, es bueno en eso. Entonces, no, tenemos que pensar en eso, ¿no? De que si todo falla, no es que seamos tontos o no es que simplemente estamos mal ubicados, ¿no? O sea, les digo, también me ha tocado otros chavos que son inteligentes, son bastante inteligentes, pero no les gusta la escuela, o sea, quieren ser raperos, quieren ser bailarín, no sé, otra cosa. Entonces, es lo que hay que pensar, ¿sale? Lo que hay que pensar es en un sentido de lógica, de decir, o sea, por ejemplo, con lo que tú estudias, puede ser que le entiendas a los libros, pero a los videos no. O puede ser que no le entiendas al maestro, pero le entiendas a los libros o a los tutoriales. Entonces, en alguno le tienes que entender. Si no le entiendes a ninguno, es una contradicción. Ahora, al revés, puede ser que le entiendas a todos, lo cual estaría padrísimo, ¿no? Que sea una tautología. Ok, regresamos a lo que estábamos viendo. ¿Para qué sirven las tautologías? Este simbolito, la flecha doble, lo podemos entender como una tautología, en donde si nosotros al hacer la tabla de verdad de esto, generamos una tautología, entonces significa que este simbolito es cierto. ¿Sí? ¿Y qué significa el sí, solo sí? Que esto de acá es cierto, sí, solo sí, esto de acá es cierto. Si eso siempre se cumple, es decir, siempre son verdad, 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 todos los posibles casos, entonces, esto es cierto. Y entonces obtenemos una ley, ¿sí? Una ley es importante. Por ejemplo, se supone que hay una ley donde dice que si no entregas lo que se te pide para aprobar, no vas a aprobar una unidad, un examen o sí, el curso. Si no cumplen los requisitos para un trabajo, tampoco te van a contratar. Si no, o sea, son leyes, ¿no? Si no, por ejemplo, una ley obvia que debería de pensarse, a ver, les voy a poner algo rápido antes de terminar, antes de continuar. ¿Cuál es la principal razón por la que están ustedes estudiando? A ver, les voy a dar 3 opciones. Una, porque de eso van a vivir. O sea, 2, porque les gusta mucho. 3, porque no les queda de otra.
O sea, o estudian o sus papás los deja de mantener porque la ley dice así. De hecho, sí, sí, a la edad que tienen ustedes, si no estudian, su papá o su mamá tienen todo el derecho de ya no pagarles ni casa, ni vestido, ni sustento. De las tres opciones, ¿quiénes votan por la primera opción? Que es porque de eso van a vivir. 1, 2, 5, Te vi 7. un poquito del primero y segundo. Sí, pero debe de ser uno el más importante. 7. Claro, no están peleados, ¿eh? 7, 8, 9, 9. Ok, 9 de 17, que apenas votaron la mitad. Los otros, están súper indecisos, lo cual es malo. Digo, por la edad que tienen. Ok, pueden bajar la mano todos. Estos votan por la primera opción, porque de eso van a vivir. Eso les va a dar para el carro, la casa, todo ese rollo. Pueden bajar todos la mano. Jesús, Jesús de Veracruz. Jesús, la mano arriba. Ok, ok. ¿Quiénes votan por la segunda opción? Porque les gusta, porque realmente sienten, estiman que tienen vocación de ingeniero. O sea, les gusta solucionar problemas, les gustan las matemáticas, tienen capacidad de organizar su mente para que funcione semejante a una máquina, porque al final de cuentas eso es lo que van a hacer. ¿Cuántos votan por esa opción? La opción número 2. Porque te gusta, porque si realmente, digo, yo recuerdo que me emocionaba, ¿no? Estudiar computación, el sistema binario, todos esos rollos. ¿Cuántos votan por la segunda opción? Porque te gusta. Digo, yo por gusto hubiera sido historiador, ¿eh? Sí, estaría escribiendo artículos en un periódico o dando clases en una, o arqueólogo. ¿Nadie vota por la segunda opción? Tercera opción, porque no me queda de otra. Porque ni me gusta mucho, pero tampoco estoy pensando. Oliver dice que porque no le queda otra opción. 2, Fernanda, que tampoco es malo completamente, ¿eh? Hay mucha gente que no le gustan, que estudian porque no les queda de otra, y al final de la carrera le ven la gala en el gusto. Por ejemplo, tenía un alumno que no era muy bueno programando, pero después termina la carrera y se dedica a animación y a multimedia. Y que no programan, sí programan, pero de otra manera. Entonces, por ejemplo, hay dos, ¿ok? Perfecto. Entonces, eso nos da una idea. Tienen que pensar en que de alguna forma, pues tenemos que cumplir, o sea, tenemos obligaciones y eso es una ley de la lógica. Leyes de identidad. Bueno, la ley distributiva de que A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Y eso lo podemos ver en lógica de la misma manera. P unión esto es lo mismo que esto de acá. P intersección esto es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Leyes de identidad de P unión falso siempre te va a dar el valor de P. ¿Qué vale P? ¿Quién sabe? Puede ser falso o verdadero. P unión o P o V o P es, si siempre en una disyunción hay un verdadero, toda la de estas se hace verdadera. Lo mismo sucede en esto de acá arriba. Estas leyes de identidad muchas veces se las van a encontrar en hay un término en compiladores, o sea, cuando vas a ejecutar un programa que le llaman evaluación booleana corta. En la evaluación booleana corta, si esto se da lo del lado izquierdo, el programa automáticamente lo cambia por el lado derecho, porque es más corto. Recordemos que siempre el detalle es optimización. Optimización consiste en eso, o sea, a ver, por ejemplo, podríamos, o sea, como se hace normalmente, o bueno, como se estila mucho desde la primaria, que ustedes pasen a un pizarrón, hagan un ejercicio y sienten esa parte emocional, ¿no? De que uno de ustedes, porque nada más es uno, ¿eh?
O sea, ahorita de los 17 que están, realmente el que se le dedica esfuerzo y demás es a uno, el que pasa ahí adelante, ¿vale? Y los demás como que tienen ese esfuerzo emocional de que hay alguien como yo está haciendo el ejercicio y al hacerlo él, en teoría, deberías de aprender tú, lo cual no necesariamente es cierto. Esa es una manera. Ahora hay otra manera que también dicen, bueno, nadie pase porque al final de cuentas nada más beneficios a uno o dos, pero tiene la ventaja de que al final, si en el momento que recibiste la clase no estabas muy así como despierto, demás, pero después en la tarde u otro día vuelves a verlo y dices, ah, como que ya le entendí, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos ahora. Hay que verle esa gran ventaja, ¿no? De que si no te entendí ahorita, pero lo puedo entender después, pues lo puedes entender después. Ya no tenemos ese limitante, ¿no? Y podría ser una identidad, o sea, podrías aprender de ambas formas. Leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan dicen que esto de aquí es idéntico a esto de acá. Lo puedes tener de esta manera o de esta manera. Esta manera del lado izquierdo es más eficiente. ¿Por qué? Porque aquí tienes 1, 2 operadores. Y acá tienes 1, 2 y 3. Tienes un operador menos, ¿sí? Entonces, es importante. Implicación. La implicación es lo mismo que esto de acá. Y esto de aquí es lo mismo que esto de acá. P implica Q y Q implica P. ¿Sale? ¿Para qué nos sirven estas leyes? La ley de la absorción. P y Q equivale a esto. P y todo esto equivale a esto. ¿Para qué nos sirven, por ejemplo, si tenemos todo este lado? Aquí podemos ver que tenemos un operador, dos operadores, y aquí no tenemos ninguno. ¿Sí? Entonces, pensando como ingenieros, dices, a ver, regresando a la famosa puerta que les digo, oye, pues si tengo una puerta, por ejemplo, bueno, aquí donde estoy, la puerta, la mayor parte del día permanece abierta, pero ya en la noche la cerramos, y como a veces cuando hay visitas aquí vienen y duermen, entonces sí tiene un sentido, ¿me explico? O sea, tiene una utilidad. Bueno, buena parte de lo que hay aquí, no todo, pero tratamos de buscar una utilidad, aunque sea un adorno, pero tiene una utilidad. Entonces, la parte de simplificar, por ejemplo, la parte de simplificar es importante porque tú dices, en uno aplico dos operadores y en uno no aplico nada, o aplico uno. Entonces, siempre te vas por el que apliques uno, o sea, por el que apliques menos. Porque eso lo haces con una vez, pero lo puedes aplicar 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces, de alguna manera, eso te va a simplificar las cosas. Teníamos que sacar las inscripciones, entonces, algo que hacía lento las inscripciones, antes que se hacían en presencial, o sea, te tenías que ir al tecnológico a inscribir, y eso fue por muchos años. Lo que hacíamos era, la gente le teníamos que dar un horario donde tenía que venir firmado y sellado. Entonces, lo que hicimos, fue como el hecho de que hubiera mi jefa o yo estar ahí firme y firme horarios en el momento. Lo que hacíamos es nos llevábamos de vacaciones a nuestra casa una caja completa o dos de puro papel con los formatos, los firmábamos y ya salían todos firmaditos, o sea, y era más rápido. Hacíamos que la gente, en lugar de que se tardara, no sé, 20 minutos, media hora, se tardara 10. Entonces eso hace eficiencia. Esto lo que les va a servir es como conceptos de eficiencia, en donde tienes una opción, tienes la otra, y puedes sustituir indistintamente una cosa por la otra. Entonces, de las dos maneras te va a dar el mismo resultado, pero una es más eficiente que otra. Es como los automóviles, o sea, hay automóviles que consumen más gasolinas que otros. Los dos te van a llevar al mismo lugar, pero uno te va a costar más caro, ¿sí? O como cuando viajas, o sea, cuando es una persona, muchas veces te va a salir más caro una persona irte mejor en autobús que irte solita en el carro. Ahora, al revés, también igual.
Si van varias, es más eficiente a que se vayan todas en autobús. Bueno, normalmente el transporte público es el más eficiente. Otras leyes, leyes de complemento. Una expresión y su contradicción siempre es verdadera. Juan no va al parque. Entonces, el decirlo así siempre va a ser verdadero. Juan va al parque o Juan no va al parque. Siempre es cierto. Pero Juan va al parque y Juan no va al parque siempre es falso. Juan está casado y Juan no está casado. La expresión completa siempre es falsa. Estos 3 barras que es idéntico o esto, pues es prácticamente la misma idea. El sí, solo sí. Y eso sirve para crear leyes de lógica. Las leyes de lógica son importantes porque nosotros sabemos que en base a todas las pruebas siempre es cierto, siempre es cierto. ¿Para qué nos va a servir eso? Equivalencias, por ejemplo. Dices, utilizando las equivalencias, tienes esto de acá. Entonces sabes que esto de acá equivale a esto de acá. Esto de aquí implica que esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto. Muchas veces, cuando ustedes estén programando, se van a dar cuenta, y eso me pasó, una vez yo estaba dando, creo que base de datos, no me acuerdo qué materia estaba dando, estructura de datos. Y me dice una alumna, estábamos viendo árboles B+, me dice una alumna, oiga, en el libro tal, viene de otra manera. Y le digo, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. O sea, la lógica es la misma, el resultado es el mismo, pero ya como cada quien lo quiera ver, son equivalentes, no te preocupes. Son equivalentes, o sea, como te lo estoy diciendo, a como te lo dice el libro es lo mismo. Pero te estamos dando 2 maneras distintas. A cuál le quieras entender ya es cuestión tuya. O sea, yo no puedo asegurar de que la manera en que yo te enseño es la única. Hay otras que son equivalentes. Lo que nos importa es que entiendas el concepto y que lo puedas aplicar, que soluciones problemas con eso. Es lo que nos importa. Hay una frase muy famosa de un presidente chino, de un líder chino que decía, no me importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que me importa es que atrape ratones. Y es lo mismo aquí, o sea, no me importa que sea la regla del lado izquierdo, o sea, no me importa que sea esto de este lado o que sea de esto de este lado, lo que me importa es que sirvan para lo mismo. ¿Sí? Si se fijan, en realidad esto de acá es lo mismo que esto de acá. Seguimos las leyes de las ecuaciones, ¿no? Las leyes de las ecuaciones es que si hago algo del lado izquierdo, hago lo mismo del lado derecho. Y la parte bonita e interesante, la parte bonita e interesante es esto. Tengo la expresión de arriba, voy a ejecutarla. Tengo esta expresión, ¿sí? Entonces, con esta expresión digo, a ver, esto de aquí lo voy sustituyendo, esto de acá lo sustituyo por esto, y esto de acá lo sustituyo por esto, y es idéntico. Implicancia. Lo que quiero demostrar aquí es que todo esto de acá equivale a esto. ¿Por qué? Porque si yo lo puedo demostrar, si hay algún caminito, una manera de que esto de aquí se convierta en esto, uso el del lado derecho, es decir, nada más hago esto. Si yo sé que todo esto de aquí equivale a esto, nada más uso la forma más sencilla. Entonces, lo primero que hago es sustituyo esto por esto y sustituyo esto por esto, porque yo sé que son equivalentes. ¿Sí? Luego, esto de aquí lo sustituyo por esto de acá. Y esto lo hago por leyes de De Morgan. ¿Sí? Esto lo sustituyo por esto, la ley de la distributividad. Es decir, este de aquí multiplica todo esto. Y este de aquí multiplica a esto. Y este de aquí multiplica a esto. Más bien, esto multiplica a P y esto multiplica a Q. ¿Sí? Recordemos la ley de la distribución. Luego, ya que tienes eso, sabemos por la ley de la distributividad que podemos cambiar el orden. Entonces, al cambiar el orden, juntas esto con esto y te da esto, juntas esto con esto y te da esto. Todo esto de aquí te da esto. Esto por esto que multiplica este y este que multiplica, bueno, no multiplica, sino hace una disyunción.
una conjunción, perdón. Una conjunción y una conjunción y una disyunción. Esto de aquí equivale a todo esto. Dices, oye, pero ¿para qué hago de esto que es más chico, hago algo más grande? Ah, porque lo que voy a hacer con eso, de 3 que son, ahora son 4, parece que me estoy alejando de lo que quería, pero no. Lo que estoy haciendo con esto es que esto de aquí lo simplifico y me da falso. Esto de acá, al hacer esto, me da simplemente Q. O sea, al simplificar esto, me da Q. Y esto, al juntarlo con esto, me da esto de aquí. O sea, junto este con este de aquí, lo junto con este, y me da Q sola. O sea, de 6 términos, después los convierto a 8, pero después vuelvo a aplicar las reglas y me da 1, 2, 3, 4, 5. O sea, de 8 lo bajo a 5. Ahora sabemos por otra regla que también, si esto lo juntas con una F, siempre te va a dar lo del lado derecho, o sea, te va a dar el resto. Ahora sabemos que de esto siempre es cierto. Entonces te queda Q, te queda esto de aquí se simplifica Q. Sabemos que Q con algo que sea verdadero siempre va a ser el valor de Q en una conjunción. Sabemos que esto con esto siempre esto se simplifica a hacer Q nada más y Q con U siempre se simplifica U. Cada uno de estos, o sea, ¿cómo llegamos de acá hasta acá? Es aplicando simplemente reglas. Es decir, en lugar de verlo así, cámbialo y velo de otra manera. En lugar de verlo así, cámbialo y velo de otra manera. Equivalente. Entonces, ¿cuál es nuestra chamba en la lógica? Buscar equivalencias. ¿Sí? Por ejemplo, todos los que me dijeron que están trabajando, que están estudiando porque de eso van a vivir algún día, en realidad es lo mismo. O sea, por ejemplo, muchos de ustedes igual no terminen de ingenieros, terminen de docentes, o muchos de ustedes no terminen de ingenieros, terminen de vendedores. Pero si se fijan, al final de cuentas fue equivalente porque lograron lo que andaban buscando. O sea, lo que andan buscando es una manera de poderse mantener, ¿no? O sea, ya no depender de sus papás, ser un adulto funcional. Un adulto funcional es aquel que se mantiene a sí mismo, o sea, no importa que seas hombre o mujer, eso es importante, o sea, nadie te debe mantener, te debes de mantener a ti mismo. Entonces, pues si lo vemos de esa manera, si, por ejemplo, yo tengo amigos que son ingenieros en sistemas, pero son dueños de cadenas de venta de ropa y ganan mucho más que yo, lograron lo que esperaban, ¿sale? Entonces, porque es interesante el concepto de equivalencia lógica, porque si, por ejemplo, Xochitl, que su idea es vivir de ser ingeniero en computación, ingeniero en sistemas, y algún día, resulta ser que es muy buena vendedora y le va mejor como vendedora. De hecho, me acuerdo que hay otra muchacha que era muy buena ingeniero, o sea, bastante buena. Pero ¿saben a qué se dedica actualmente? O sea, ya no es ingeniero, ¿eh? Se dedica a bienes raíces, o sea, se dedica a vender casas y le va mejor. La pregunta es, ¿alcanzó realmente su objetivo o no? Por ejemplo, en el caso de Xochitl, que algún día no termine como ingeniero, pero no ejerza, sino más bien sea una gran vendedora o incluso que sea muy buena docente, ¿no? Sea muy buena maestra algún día. La pregunta interesante es, ¿su objetivo de que el esfuerzo iba a ser para vivir de eso, lo cumplió o no? Porque no vive de ingeniero, vive de ser docente o vive de ser vendedor o no sé. Pregunta, ¿cumplió su objetivo o no cumplió su objetivo? ¿Sí o no, compañeros? A ver, Rubén, Alexis, ¿cuál es tu objetivo en estudiar? Rubén, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Cuál es tu objetivo?
tener algo de qué vivir porque te gusta o porque no te queda de otra. Pues es tener una carrera para poder. Bueno, pues esta carrera me gusta mucho y es hacer lo que me gusta. Es hacer lo que me gusta. Hacer lo que te gusta, aunque Sí, no trabajar vivas de eso. trabajar de esto. Bueno, es que queda ambiguo. O sea, ¿lo haces porque te gusta o porque, o sea, para tener algo de qué vivir? Porque me gusta más. Es Más más. que todo. Sí. Sí, ok, sale. Ok, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hubiera querido ser historiador y de hecho tengo un buen de libros de historia, enciclopedias y cosas por el estilo. Entonces, lo estudio porque me gusta. De hecho, estoy en grupos de historiadores en Facebook porque me gusta, pero no vivo de eso, ¿eh? No vivo no vivo de ser historiador, vivo ¿cómo se llama? De ser ingeniero, ¿no? De ser docente. Eso he vivido, ¿no? De tener.